Hola, sean bienvenidos a este su canal Sofía Channel en YouTube. Al micrófono su amigo José Mario Hernández, quien aprovecha para agradecer su preferencia por este canal. Al mismo tiempo que aprovechando que este es el primer video del año, quiero desearles vehementemente que en este 2019, que recién inicia, vean cubiertas sus más caras esperanzas y sus más altos anhelos. Hago votos porque así sea. Y entrando en materia, el video que les he preparado lleva por nombre Determinismo, Causalidad o Casualidad. Y esto surgió porque durante el tiempo vacacional, en alguno de los días estaba zapeando por YouTube y en dos canales a los que sigo con mucha frecuencia, porque los dos administradores o los dos propietarios del canal son dos físicos teóricos y puedo externar que son dos personas muy inteligentes, muy preparadas y con muchísimas facilidades para la divulgación. Sin embargo, llamó poderosamente mi atención que uno de ellos hablaba sobre lo que revisamos en el penúltimo video, sobre la alegoría de la caverna de Platón, y preguntaba a su audiencia sobre qué pruebas tenían del hecho de vivir en un mundo real o en una simulación como Matrix, como los mismos ejemplos que vimos. Y el otro colega hablaba sobre el determinismo con un invitado suyo, pero me llamó todavía más la atención, porque no me imaginaba que pudiera hablar con tanta vehemencia sobre el determinismo, como si fuera un determinista recalcitrante y como si creyera que todo nuestro destino se encuentra predestinado. Es por eso que he preparado estos temas, porque creo que es positiva siempre la discusión para poder llegar a la verdad. Espero lo disfruten y nuevamente feliz año. Determinismo, causalidad o casualidad. En esta tabla podemos ver un resumen de las principales teorías de la libertad relacionadas con el determinismo y en contraparte con el indeterminismo, así como los autores que las propusieron, su concepción sobre la libertad del hombre y las razones o justificaciones para esta teoría. Tenemos en primer lugar el libre arbitrismo o el libre albedrío. Esta fue desarrollada durante la monarquía hispánica. Sus exponentes más brillantes son Luis Ortiz y Sancho Moncada. Para ellos el hombre sí es libre, ya que el hombre puede analizar dos tipos de decisiones y tomar la más adecuada, inclinándose ya sea por el bien o por el mal. Lo justifican con la moral, es decir, al decidir hacer el bien o hacer el mal, solo dependen de la acción moral. Tenemos también el fatalismo, cuyos exponentes serían Cicerón, Crisipo y Diderot. Ellos no consideran al hombre libre, ya que suponen que la toma de sus decisiones está basada en los astros o en fuerzas extraterrestres. Lo justifican diciendo que el hombre no puede evitar tomar ciertas decisiones ya que no goza de la libertad de sus actos. Luego tenemos al determinismo, cuyos exponentes serían Carlos Marx, Marvin Harris y Albert Einstein. Tampoco consideran al hombre libre, ya que la toma de decisiones está basada en fuerzas térreas o terrestres y están comprobadas científicamente.
Por tanto, el hombre no puede eludir las decisiones que toma, ya que existen fuerzas del entorno las cuales intervienen en él. El bergsonismo de Henry Bergson o la evolución creadora consideran que el hombre es libre en parte, ya que el hombre no es libre en el momento de su aparición, lo es en cuanto hay acontecimientos históricos. Por tanto, la libertad del hombre depende de un sentido dialéctico en un proceso evolutivo. Tenemos el existencialismo, cuyo principal e indiscutible representante es Jean-Paul Sartre. Él considera al hombre libre, ya que el hombre es esclavo de su propia voluntad. Y el hombre no puede dejar de ser libre porque tome la decisión de serlo. Lo es desde que nace hasta que perece. Después tenemos a la fenomenología, cuyo padre es Edmund Husserl. Y él considera que el hombre es libre ante fenómenos en los que el hombre pueda tomar sus propias decisiones, pero no ante valores en los cuales no es libre de hacerlo. Y la diferencia entre unos y otros radica en que una de las decisiones de los valores, sobre todo los morales, es el hombre el que no los puede realizar, solamente tomar decisiones simples. Y tenemos el materialismo dialéctico, esta creación de Federico Engels y Carlos Marx, quienes consideran que el hombre no es libre, ya que no nace libre, sino que empieza a tener libertad de acuerdo al avance de las ciencias. Por tanto, el hombre es libre cuando tiene el conocimiento de serlo, y no por fuerzas creadoras, sino por conocer. Libertad es conocer y es condicionado. Tenemos como definición, tomada de Wikipedia, que el determinismo es una doctrina filosófica que sostiene que todo acontecimiento físico, incluyendo el pensamiento y acciones humanas, está causalmente determinado por la irrompible cadena causa-consecuencia, y por tanto, el estado actual determinará lo que en algún sentido va a ocurrir en el futuro. En el determinismo, para distinguir las diferentes formas del determinismo, conviene clasificarlas de acuerdo con el grado de determinismo que cada una de ellas postulan. Así tenemos el determinismo fuerte, que sostiene que no existen sucesos genuinamente aleatorios o azarosos, y en general el futuro es potencialmente predecible a partir del presente. Y de acuerdo a Pierre-Simon Laplace, el padre de este concepto, el pasado también podría ser predecible si conocemos perfectamente una situación puntual de la cadena de causalidad. ¡Wow! De pronto recordé mi adolescencia cuando me impactó ver Viaje al Futuro, pero nunca consideré un determinismo en un viaje al pasado, pero en fin. Después tenemos el determinismo débil, que sostiene que la probabilidad, lo que está determinado por los hechos presentes, o que existe una fuerte correlación entre el estado presente y los estados futuros, aún admitiendo la influencia de sucesos esencialmente aleatorios e impredecibles. Cabe resaltar que existe una diferencia importante entre la determinación y la predictibilidad de los hechos. La determinación implica exclusivamente la ausencia de azar en la cadena causa-efecto, que da lugar a un suceso concreto. La predictibilidad, en cambio, que es una rama de las matemáticas, es un hecho potencial derivado de la determinación certera de los sucesos, pero exige que se conozcan las condiciones iniciales o de cualquier punto en esta cadena de causalidad. Es tu última oportunidad. Pues bien, definitivamente no es necesario recurrir a las cápsulas de la verdad de Morfeo para poder distinguir
¿Quién lleva verdad en este caso? ¿El determinismo o el indeterminismo? El mejor juez siempre ha sido y será la ciencia. Entonces, revisemos todo esto a la luz de las concepciones científicas. Y comencemos con los conceptos de determinismo. Comenzaremos con las ciencias sociales. Dado que las ciencias sociales estudian tanto la conducta individual como la conducta de sistemas formados por diversos individuos, existen formas de determinismo que sostienen que el comportamiento global del sistema es determinista. Sin embargo, no afirma nada sobre el determinismo de los individuos. Algunos autores como Barney Harris, que no es estrictamente determinista, es más, él es antropólogo, fue antropólogo, ha planteado la posibilidad de un determinismo probabilista. Esto es como lanzar una moneda y apostar a que caerá águila y cruz. O sea, quiso hacer una combinación ganadora. Por lo mismo, por ejemplo, la revista Smithsonian le llamó uno de los antropólogos vivos más polémicos. El diario The Washington Post lo describió como el centro de la tormenta de su campo. A Harris le han hecho críticas válidas que él ha respondido extensamente en sus obras, pero también se ha malinterpretado su postura. Existen varias críticas a su estrategia de investigación, llamándolo el materialismo cultural. Entre ellas está la de considerarlo un materialismo simplificador o un determinismo mecánico. Y cuentan, por ejemplo, de que si Harris apostara a las carreras de caballos y el primer lugar llevara un cuerpo de diferencia sobre el segundo lugar, le preguntaría a un colega suyo: ¿acaso no estás preocupado, Harris? A lo que respondería Harris: jamás pierdo, yo le apuesto a todos. Así era el buen Harris con sus teorías. Bueno, siguiendo con las ciencias sociales, tenemos el determinismo económico, que afirma que la evolución de la sociedad está gobernada o restringida por factores económicos. El filósofo Karl Marx sugirió que las estructuras sociales están fuertemente condicionadas por factores económicos y el modo de producción. Otro tipo o una subdivisión de esta, o prácticamente es idéntica, es el llamado determinismo tecnológico, que define que las fuerzas técnicas determinan los cambios sociales y culturales. Esta posición es similar, ya que también es mantenida por Harris, Engels y Marx. Tenemos también en las actividades sociales el determinismo geográfico, que tiene muy mala imagen debido a una obra de Ratzel, que ya les comentaré. Bueno, el medio físico determina las sociedades humanas como colectivo y al hombre como individuo, y a su nivel de desarrollo socioeconómico y cultural, por lo que los seres humanos deben adaptarse a las condiciones impuestas por el medio. La obra de Ratzel, otro antropólogo, viene a ofrecer, en cierto modo, una justificación teórica al nazismo, con su planteamiento de su conocida noción de espacio vital, o Lebensraum, que fue el pretexto por el que invadió primero a Polonia y después continuó con la invasión a Bélgica, a Francia, y se siguió así por toda Europa. Tenemos otra que es el determinismo por carácter social, como lo sostuvo el británico Thomas Hobbes, que negaba la libertad en virtud de la convivencia social. La sociedad es la que impone reglas o leyes necesarias para equilibrar los intereses y deseos individuales, pues en caso de faltar dicha reglamentación, el hombre desembocaría en un caos generalizado que atentaría contra todos y cada uno de los individuos, porque como afirmaba Hobbes,
Homo homini lupus. En español, el hombre es un lobo para la humanidad. Y el determinismo de clase, que está aquí en color naranja, como el cabello de Trump, parece una teoría de este señor. Es aquel que dice que el nivel social en el que moriremos está ligado o correlacionado probabilísticamente al nivel social en el que nacimos, de manera que en términos sociales existe inamovilidad, siendo entonces imposible escalar en la sociedad a menos que esté destinado, siempre el destino, para eso. Ahora veamos el determinismo individualmente. Van a ver que aparece remarcado todo lo que tenga que ver con genes y con evolución. Porque a pesar que no es nada nuevo, ya lleva 2 décadas de que está trabajando con esta rama de la genética, para la mayor parte de los ignotos de las ciencias biológicas esto será nuevo. El determinismo biológico dice que es un conjunto de teorías que defienden la posibilidad de dar respuestas últimas al comportamiento de los seres vivos a partir de su estructura genética. ¿Vale? El determinismo genético básicamente es lo mismo. Afirma en una versión más fuerte que nosotros no somos libres porque estamos condicionados o determinados por nuestros genes. Hay un determinismo psíquico, pero es bueno conocerlo porque existe, pero ya que está acuñado y se fundamenta en el psicoanálisis, que como sabemos es una pseudociencia, no tiene ningún valor caer en manos de estos farsantes. Pero ellos dicen que todo el comportamiento lo toma el subconsciente, ni siquiera el yo ni el consciente. Tenemos también otra pseudociencia que quiere colarse dentro de la fila de las ciencias sociales y lo llaman determinismo lingüístico, que no es otra manera. Y hay otros tipos de determinismo, como el religioso, llamarle a la programación de la teología, que también se resume como que si Dios lo sabe todo, será porque Él mismo ha determinado todas las cosas según su criterio, por lo que Dios es la causa de las acciones humanas. El calvinismo mantiene que el ser humano carece de libre albedrío y está predestinado, mientras que otras corrientes del protestantismo se oponen en general al determinismo, señalando que si Dios es omnipotente, también puede hacer libre al ser humano, aunque sepa lo que vamos a hacer. Es decir, Dios y el hombre son conjuntamente los autores de los actos humanos. ¿O esto suena a complicidad? Y en el marco del concepto del determinismo ambiental hay una especie de orden inmanente en la naturaleza, el cual está determinado por las leyes físicas, biológicas y químicas. Todo obedece a estas leyes y todas las actividades son determinadas por estos parámetros. En contraposición a esta teoría emerge el indeterminismo como alternativa, con su máximo representante, el filósofo Karl Popper, quien niega rotundamente ese orden natural perfecto, argumentando que la previsión causal del universo sería un ejercicio en extremo complejo e imposible. Por ello propone una teoría probabilística en la que el azar o un azar ordenado sería el responsable de la conformación universal. Bueno, ha llegado el momento de defender la postura, entonces vamos a ver qué argumentos tenemos para el indeterminismo. Comenzando con la definición, el indeterminismo es aquella actitud filosófica contraria al determinismo que niega la fuerza de la necesidad absoluta de los procesos físicos y biológicos. El indeterminismo es un concepto ontológico y se extiende en el concepto antropológico de libre albedrío. La ontología es una rama de la filosofía que a su vez forma parte de la metafísica, que
que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales, esto es, de sus propiedades que van más allá de la física material de este mundo. Los tipos de indeterminismo que vamos a abordar son la libertad o el libre albedrío, el indeterminismo teológico, el cuántico, el científico, el biológico o epigenético y el filosófico. Comencemos con este magnífico cuadro de la libertad guiando al pueblo, pintado por Eugène Delacroix en 1830, que actualmente está en el Museo del Louvre. Una obra maravillosa, en verdad. Es el inicio del expresionismo. Y comenzamos con la definición de la libertad. La primera definición de libertad de especificación que dice, en resumen, la primera definición quiere decir solamente y nada más que es la posibilidad. Esta libertad de especificación es el tener libertad para elegir entre varias opciones. A eso se reduce, simplificando las palabras. Y la segunda, que es la libertad de ejercicio, es la libertad que tenemos para poder decidir hacer o no hacer algo de acuerdo a nuestra decisión sin que medie ninguna otra autoridad sobre nosotros. Karl Popper, la filosofía de la investigación científica. Karl Popper, este filósofo alemán, dictó una conferencia magistral en la Ciudad de México en 1991 llamado La lógica de la investigación científica, de donde se extrae el siguiente comentario de Popper, y lo cito: creo, sin embargo, que al menos existe un problema filosófico por el que se interesan todos los hombres que reflexionan. Es el de la cosmología, el problema de entender el mundo, incluidos nosotros y nuestro conocimiento como parte de él. Creo que toda ciencia es cosmología y, en mi caso, el único interés de la filosofía, no menos que el de la ciencia, reside en los aportes que ha hecho a aquella. En todo caso, tanto la filosofía como la ciencia perderían todo su atractivo para mí si abandonasen tal empresa. Popper es el padre del racionalismo crítico, que es la base principal de su filosofía, que consiste en hacer una crítica a las teorías establecidas por la ciencia, en las que se opone expresamente al positivismo lógico. Igualmente muestra también la formación del conocimiento y cómo pasa a ser parte fundamental como un proceso evolutivo que parte de problemas y tiene intentos de solución, pero también debe tener intentos de exclusión de aquellos intentos fallidos. Y él desarrolló el concepto del falsacionismo. La salida a este dilema, propuesta en la lógica de la investigación científica, es que el conocimiento científico no avanza confirmando nuevas leyes, sino descartando leyes que contradicen la experiencia. A este descarte, Popper lo llama falsación. De acuerdo con esta nueva interpretación, la labor del científico consiste principalmente en criticar, acto al que Popper siempre concedió la mayor de las importancias, leyes y principios de la naturaleza para reducir así el número de las teorías compatibles con las observaciones experimentales de las que se dispone. Y como ven, bueno, en un país en donde la moda es la ignorancia, como México, pues las pseudociencias surgen y prosperan y están de moda porque la ignorancia es rentable. Basta con ver los canales con más audiencia en YouTube, basta con ver cómo cambió dramáticamente de giro la programación de History Channel para ver que en
este siglo XXI, en este milenio de la tecnificación y de los mayores avances de la humanidad, el hombre se encuentra tan solo, tan indefenso y tan infinitamente pequeño que se refugia en cualquier pseudociencia que pueda tener a la mano. Comenzamos con el indeterminismo teológico, en el cual Santo Tomás de Aquino llevó a Aristóteles hasta la Biblia, mientras que San Agustín de Hipona llevaba a Platón también a la Biblia y al Nuevo Testamento. Estos defendían que el ser humano tenía libertad de elección basada en el juicio preferible en el bien que queremos obtener. Y también pueden equivocarse las personas y escoger el mal. Sin embargo, el único que conoce la forma absoluta del bien es Dios, aunque no tenga libertad. Luego tenemos el indeterminismo cuántico. Y otra injusticia de los Estados Unidos. Ya que de todos los físicos teóricos o todos los científicos involucrados en la Segunda Guerra Mundial, al único que encarcelaron por razón del juicio de Nuremberg fue a Werner Heisenberg, quien nunca desarrolló una bomba porque perdió el tiempo realmente subdesarrollando un reactor nuclear sin haberlo puesto en marcha. Y sin embargo, existe constancia que en 1941 visitó en Copenhague a Niels Bohr, quien fuese su maestro, para entregarle copia de sus apuntes y de los planes que él tenía, tanto para el reactor como para la fabricación de una bomba con base de uranio. Sin embargo, como él no se nacionalizó estadounidense, fue considerado nazi y estuvo preso en Inglaterra después de la guerra y murió en el 76. No obstante, que en 1925 comenzó a desarrollar un sistema de mecánica cuántica. No obstante, que el principio de incertidumbre desempeñó un importante papel en el desarrollo de la mecánica cuántica y en el progreso del pensamiento filosófico moderno. Y no obstante, que en el 32 fue galardonado con el Premio Nobel de Física. Por ejemplo, porque me entristece y me arrebata la rabia cuando veo estos casos de cómo muchos científicos son martirizados. En cambio, por ejemplo, mientras Werner Heisenberg se la pasó encarcelado hasta su muerte, tenemos a alguien como Werner von Braun, que fue el responsable real de que los Estados Unidos hayan llevado el hombre a la luna. Pero él no solamente era alemán, él era comandante de la SS, de la Sturmstaffel, o sea, del grupo de élite de ataque de los nazis, el grupo de choque que más temor tenía todo el mundo. Y él era comandante de ellos. Y no les importó nada, ya que vivió ahí, prosperó, tuvo su empresa, fabricó aviones durante 30 años hasta que murió de cáncer. Igual sucedió con Heisenberg, por ejemplo. Con el padre de la bomba atómica, con Oppenheimer, con Robert Oppenheimer y con Enrico Fermi, con un italiano también. Pero como estos eran estadounidenses, ya sean nacionalizados, fue lo que les salvó de la prisión. Y estuvieron, mientras tanto, produciendo tecnología para los Estados Unidos. Bueno, sin embargo, este hombre fue el que marcó definitivamente un hito con el principio de incertidumbre y es el padre, por tanto, de la mecánica cuántica. Tenemos también dentro del indeterminismo físico teórico a Richard Feynman. Este físico teórico estadounidense, conocido por su trabajo en la formulación
mediante las integrales de camino de la mecánica cuántica, la teoría de la electrodinámica cuántica y la física de la superfluidez del helio líquido subenfriado, así como la física de partículas para el que propuso el modelo Partón. Algo así como se anticipó 50 años a las nanopartículas y al colisionador de hadrones. De ese tamaño era la mente de Feynman, quien recibió el Premio Nobel de Física en 1965. También desarrolló un conjunto de esquemas de representación pictórica ampliamente utilizado para expresiones matemáticas que rigen el comportamiento de las partículas subatómicas, que más tarde se conocieron como los diagramas de Feynman. Determinismo, indeterminismo y caos. A lo largo de la historia de la ciencia, se ha pasado por diferentes etapas del pensamiento. Hubo una época en la que se pensaba que todo se podía predecir con total exactitud, siendo por ello un periodo determinista. Sin embargo, el descubrimiento de nuevos fenómenos se llegó a pensar que era imposible conocer el resultado de dichos fenómenos con exactitud, apareciendo una corriente indeterminista del pensamiento científico. Más adelante, el estudio de los sistemas dinámicos no lineales llevó a la aparición de un nuevo campo de estudio, el estudio de sistemas con un comportamiento completamente errático e impredecible. Aunque en principio su formulación sea determinista, este campo es lo que conocemos como caos. El determinismo científico considera que aunque el mundo es complejo e impredecible, en muchos aspectos, este siempre evoluciona según principios o reglas totalmente determinadas, siendo el azar algo que solo ocurre de manera aparente. Pero según avanzaba el siglo XIX, el determinismo se derrumbó solo poco a poco. Hubo dos razones para ello. En primer lugar, se necesitaba un conocimiento muy amplio, detallado y completo de las condiciones iniciales del sistema estudiado, para poderlos introducir en el proceso o en las ecuaciones de evolución y así establecer el resultado. Y en segundo lugar estaba que los sistemas compuestos de muchas partículas tenían una dinámica cuyas ecuaciones de evolución eran muy complejas de resolver. Este motivo fue el que hizo que fuera necesario introducir conceptos relacionados con la probabilidad y estadística para solucionar los problemas, dando como resultado la creación de una nueva mecánica, la mecánica estadística, y con ella el paso de un paradigma científico del determinismo a uno indeterminista. La llegada de la mecánica cuántica también tuvo consecuencias en la visión determinista del mundo, ya que del principio de incertidumbre de Heisenberg se desprende la imposibilidad de aplicar ecuaciones deterministas al mundo microscópico por la imposibilidad de conocer dos variables conjugadas a la vez. En la mente de muchos se asocia indeterminismo con mecánica cuántica y determinismo con física clásica, pero, como demostró el premio Nobel Max Born, el determinismo de la mecánica clásica no es real, al no ser posible establecer con infinita precisión y exactitud las condiciones iniciales de un experimento. Por esto tenemos que la mayor parte de la comunidad científica considera a la mecánica cuántica como un evento azaroso y no determinista. Y esto va desde el principio de incertidumbre de Heisenberg, pasando por el teorema de Bell, hasta las evidencias mostradas por miles de experimentos realizados en las últimas décadas que demuestran que la mecánica subatómica rige en leyes deterministas. Ahora, el indeterminismo en biología. Aquí tenemos a Adrian Beard. Este bioquímico británico es el padre de la epigenética. Es esa rama de la genética que estudia los factores que modulan la activación y desactivación de los genes sin cambiar la secuencia del ADN. Esto es,
Cuando existe una mutación, existe una alteración en la secuencia del ADN. Y esa se expresa de diferentes maneras, ya sea con la ausencia de miembros o con múltiples miembros, por ejemplo, o con la ausencia de cráneo, con un cráneo muy grande. Entonces, la epigenética son factores que modulan que se active o desactiven los genes, pero no cambien la secuencia del ADN en lo absoluto. Obtuvo el 24 de febrero del 2014 el premio de la Fundación BBVA a Fronteras del Conocimiento en la categoría de biomedicina. Beard considera que estamos a un paso de poder actuar sobre los genes, es más que sobre los genes, sobre los factores epigenéticos. Y así nos encontramos a un paso más de la lucha del cáncer. El tabaquismo, por ejemplo, interviene sobre la metilación del ADN. Así que entender cómo se producen estos cambios será esencial no solo para entender enfermedades como el síndrome de Rett, sino para esclarecer también cómo influyen estos factores en otras dolencias como el cáncer, explicó. Nota del autor: no se trata de saber quién lleva razón, la intención es divulgar la verdad por cruda que sea, o como en este caso, por esperanzadora como resulte. Y no me quiero meter en muchos rollos, es un verdadero super rollo esto, bueno, pero los mecanismos epigenéticos, hagamos de cuenta. Los mecanismos epigenéticos son afectados por aquellos factores y procesos, como serían el desarrollo del producto o del feto en útero y durante la infancia, el ambiente químico, las drogas y los productos farmacéuticos, el envejecimiento y la alimentación. Los aspectos de la salud que se ven afectados son desde enfermedades autoinmunes, al cáncer, desórdenes mentales y enfermedades crónico-degenerativas como diabetes y seguramente Alzheimer. Y estos factores epigenéticos lo que hacen es metilar o hacer una metilación del DNA, que esto logra activar o reprimir la expresión de un gen en particular, lo que producirá una afectación en el individuo al cual le fue inactivado o activado un gen en particular. Los factores epigenéticos abren espacio a la indeterminación. En la biología contemporánea en general y en la genética en particular, el concepto de información desempeña un importante papel. El gen ha sido considerado la unidad de información fundamental, aunque en las últimas décadas también se han incluido nuevas unidades de información. Los científicos han descubierto que la información almacenada en el genoma está regulada en gran medida por factores epigenéticos. Ante la contingencia del mundo biológico, cuyos fenómenos poseen tanto un componente estocástico como uno causal, esto involucra una diversidad de niveles de complejidad. Así, en la actualidad, una de las cuestiones que con mayor relevancia se abordan desde un punto de vista metodológico, epistemológico, de la biología, comprender la determinación e indeterminación que caracterizan la organización de los seres vivos dentro del contexto de la complejidad. La física y la biología entienden el determinismo y el indeterminismo de la misma manera. Sí, en el ámbito más restringido de la física. No existe una formulación única para el determinismo. La situación se torna aún más difícil cuando se estudian a los seres vivos. Y bien, finalmente tenemos también a la famosa paradoja de Epicuro, un filósofo del siglo IV antes de nuestra era, que con esta paradoja
se planteaba a los demás la pregunta sobre la existencia de Dios, así como la existencia del mal y del libre albedrío. Todo comenzaba al estilo socrático con una pregunta: ¿el mal existe? Ante la respuesta del sí, prosiguió otra respuesta: ¿sabe Dios que existe? Si respondían que sí, la conclusión era que entonces no es omnipotente, porque no acaba con el mal. Si la respuesta era no, entonces no es omnisciente y no le interesa lo que sucede en el mundo. Después proseguían con la pregunta: ¿Dios quiere acabar con el mal? Si la pregunta era así, es que si acaso Dios fuera omnipotente, ya habría terminado con el diablo. Si la respuesta es no, entonces no es bueno, ni generoso, ni perfecto, porque no quiere acabar con el mal. La siguiente pregunta era: ¿Dios pudo haber creado un universo con libre albedrío y sin mal? Si alguien respondía que sí, entonces que si lo hizo para probarnos con el libre albedrío, no es omnisciente, pues ya sabía lo que iba a suceder y no necesitaba probarnos. Si la respuesta era no, simplemente entonces es que Él no es omnipotente. Y todo esto se cerraba con una pregunta que tiene 2300 años de vigencia sin respuesta: ¿por qué entonces le siguen llamando Dios? A manera de reflexión personal, cuando la humanidad sensata e ilustrada reivindica la igualdad, lo hace asumiendo que todos los seres humanos somos esencialmente iguales, en tanto que racionales, capaces de conocer por nosotros mismos el mundo mediante la razón y la ciencia, sin tutelajes sacerdotales ni revelaciones divinas, y de autodeterminarnos moralmente, sin tutela religiosa ni otra autoridad civil. Así se entiende la respuesta de Euclides al rey Ptolomeo: no hay caminos reales para la geometría. Así en la ciencia, no hay formas privilegiadas para saber ciencia. Quien quiera saber cómo es el mundo debe cumplir con los mismos requisitos del método científico que cualquier otro. No valen los atajos de la fe, ni la inspiración divina, ni el origen étnico, nacional o la clase social, ni la caduca y obsoleta visión metafísica de la filosofía que quizá estuvo inconsciente cuando se le notificó al mundo que Dios había muerto. Lo anterior es claramente antirrelativista. No todo vale, no da igual una cosa que otra. No da igual la geometría, que es una ciencia, que la fe, o que la ouija para conocer cómo es el mundo. Por eso ahora los jóvenes creen que la tierra es plana o que la tierra es hueca. El camino es la geometría, la ciencia. Pero ese camino es un camino igualitario, sin privilegios. Pero por desgracia, la humanidad postmoderna no lo entiende así, sino que identifica igualdad con relativismos y probabilidad con determinismos. Todas las culturas son iguales y todas valen lo mismo. Ninguna es más que otra, carnal. Ninguna tiene un acceso privilegiado al saber. Cada una tiene su propio saber exactamente igual de válido y valioso. Lo mismo da la etnoteoría occidental del Big Bang que las etnoteorías creacionistas de otras culturas. Perdón, ya hablando correctamente. Lo mismo les da el sacrificio de una cabra para curar una enfermedad que aplicar una vacuna occidental. No hay ningún saber universal, caray, porque cualquiera que lo pretenda solo es etnocentrismo encubierto. Cada cultura tiene su propio saber válido para ella, y es ilegítima la comparación o la crítica de una cultura desde la perspectiva de otra. Todo conocimiento solo puede ser comprendido relativistamente, al no haber ningún saber universal. Todos valen igual porque la elección por uno u otro siempre será arbitraria. Y finalmente les dejo un pensamiento de Jean-Paul Sartre, el existencialista,
quien dijo, y cito, el hombre está condenado a ser libre, condenado porque no se ha creado a sí mismo, y sin embargo, por otro lado, es libre, porque una vez arrojado al mundo, es responsable de todo lo que hace. El existencialismo no cree en el poder de la pasión, en el sentido de que ésta actúe como un torrente devastador que conduce fatalmente al hombre a ciertos actos. El hombre es el responsable de su pasión, ya que, sin ningún apoyo, está condenado a cada instante a inventar al hombre. Al mismo tiempo, el hombre es un ser desamparado, ya que tiene que asumir sus propias responsabilidades sin esperar ayuda de más arriba. Por su atención, mil gracias. Y bien, espero que haya resultado de su agrado el video. Si así fue, les pido que lo compartan con todas sus amistades y sus colegas. Y para cerrar este programa, quisiera reiterar que la noción de la palabra o del verbo discutir no debe asociarse con enfrentamiento, como lo utilizamos coloquialmente en México. La noción puede y debe asociarse con el término debate, que es discutir e intercambiar puntos de vista sobre una idea para así poder sacar conclusiones y que la sociedad salga siempre ganando. Se despide de ustedes su amigo José Mario Hernández, no sin antes recordarles: Carpe diem, tempus fugit et nemini parco. Chao.